Buenas noches, bienvenidos a Viernes a las 8:45. Hoy vamos a comentar, como hacemos todos los viernes, un pequeño resumen de las principales noticias que pasaron durante esta semana. Y vamos a empezar conversando con nuestros analistas que nos acompañan hoy. Hoy estoy sustituyendo nuevamente a Juan Luis Font. Nos acompaña Andina Fernández. Hola, Quique, ¿qué tal? Laura Hurtado. Hola. Y don Pedro Trujillo. Buenas noches a todas y todos. Que todo el género está... hay que afinar. El enfoque de género. Bueno, vamos a iniciar por un tema que... pues hizo mucha bulla los últimos días, ha habido mucha discusión, incluso respuestas un poco ya fuertes de parte del mismo presidente, y vamos a hablar acerca de las renuncias, y lo digo entre comillas, de don Víctor Mancilla y de Susan Rojas. Víctor Mancilla, superintendente de bancos, y Susan Rojas, intendente de verificación especial. Esto sucedió durante la semana, ya ambos presentaron su renuncia, y pues la Junta Monetaria aún no ha nombrado a los dos sustitutos. Así que, ¿qué piensan del tema? Se generó un poco de polémica y toda la especulación que ha habido acerca del tema. Bueno, sobre todo que no el presidente, Juan Luis Font lo escribía ¿sí? Hoy en su columna, el presidente no ha explicado claramente cuál es la razón que motiva estas renuncias. Han dicho que son motivos personales, nadie lo ha creído porque que sucedan así de pronto. Y entonces causa preocupación que a funcionarios públicos que tenían una trayectoria, que le dan cierta estabilidad a las instituciones, de pronto los pongan en la calle. Yo aquí he tenido sentimientos encontrados durante la semana intentando analizar lo que pasó. Lo que me queda claro de todo esto, al margen de la especulación, es uno, que aquí hay temas que aún no se han investigado, como aquella salida de dinero a Panamá, y que se lo achacan a este señor. Dos, que también hay o puede haber presiones por relaciones de algunos funcionarios de este gobierno con narcas es correcto, o con narcos femeninos, ¿no? Entonces, sea cual sea cualquiera de las dos, lo que sí tengo claro es más que lo que está pasando, lo que queda por venir. El que venga tiene que decirnos, o si descubre de una vez y evidencia lo que el gobierno anterior sacó para Panamá en esas salidas que ya salieron, o si esta vicepresidenta realmente tiene unos nexos con esta señora del narco. Lo que es cierto, más que lo que ha pasado, es lo que tiene que pasar. Y lo que se ha evidenciado es que la corrupción sigue ahí y que ahora no queda de otra que decir que va a ocurrir. O sea, el que venga lo tiene bien duro. Y otra cosa, que si han notado las renuncias por razones personales que hemos visto en esta administración, entiendo, o lo que yo percibo es que la opinión pública, bueno, los columnistas y la misma gente usuaria de medios de comunicación está cada vez un poco menos tolerante a estas excusas y más crítica también. Bueno, el doctor Arredondo renunció por razones personales. Por razones personales es lo que siempre nos dicen, pero lo que este gobierno no está tolerando es que no les acepten esas explicaciones. Y el presidente esta semana reaccionó bastante emocional a esa crítica que hizo el presidente del periódico, José Rubén Zamora, de que detrás de este puesto técnico hay intereses políticos de controlar una intendencia que maneja mucha información, tradúzcase mucho poder, y que puede utilizarse como herramienta para manipulaciones o persecuciones políticas. El presidente reaccionó sumamente emocional. Muy emotivo. Ahora hay un par de cosas con las que planteaba Pedro que hay que tener en cuenta. De esas salidas de dinero a Panamá hay capturas. Hay más de 40 capturas que se han dado seguimiento a estas. Entonces, sí hubo un procedimiento, sí se detectaron las transacciones sospechosas, es como se le denomina de parte de la IBE, y se hizo ese trabajo. Ahora, Víctor Mancilla está vinculado con el proceso de MDF. O sea, es una de las personas, no era superintendente en esa época, que fue de los que identificó el movimiento e hicieron la lista aquella de quienes habían recibido recursos. Y uno de quienes recibió recursos de MDF en aquella oportunidad fue el presidente Otto Pérez Molina, cuando era aún ni siquiera candidato. Sí. Y el otro caso es más reciente, que es donde está involucrado Susan Rojas, es el tema de Dalayana Chacón Rosuel, que es la reina del sur, que es lo que se vincula en este caso. Pero sí hubo... Qué molesto reaccionó el presidente cuando le mencionaron ese nombre los periodistas, y él dijo, si tienen pruebas que las traigan. Estaba sumamente molesto. Lo que pasa, mira, yo te voy a decir una cosa, tú has sacado el nombre, yo no lo iba a sacar, pero tú has sacado a José Rubén Zamora y lo que escribe. Cuando yo leí esa columna yo dije, ¿eso se puede probar? Porque si eso se puede probar, José Rubén Zamora debía de probarlo, no tirar la piedra. O sea, tirar la piedra puede tirar la piedra. Segundo,
Hay una periodista, directora del periódico, que salió del periódico acusando a José Rubén Zamora de que precisamente Manuel Valizoa había comprado una parte importante del periódico, justo cuando Líder también está sacando esto. ¿Será un favor? Por eso yo tenía un sentimiento... Una parte importante del periódico creo que es... Bueno, habrá que ver el dinero que se puso en la mesa. Yo estoy hablando de otras versiones. El punto es, y por eso a mí me surgieron sentimientos encontrados. Por eso me surgieron sentimientos. ¿Hasta dónde esto es verdad? Por eso, más que trabajar en el pasado, lo que yo sí quiero es, el que venga, que meta el dedo y desempolve, porque el que venga no le queda de otra. Claro. Eso sí que no le queda de Yo otra. puedo decir que yo pregunté el día que se dio la renuncia a personas en el sector bancario, y me decían que, bueno, o como que ese señor Mancilla fuera la maravilla, un funcionario estrella, no. De la señora Rojas le escuché todavía versiones más críticas, y sí podemos decir que la IBE es una institución que en este país debería tener un trabajo enorme, porque por ellos pasan todas las transacciones que podrían ser sospechosas, y no vemos que ese trabajo tenga enormes consecuencias. Entonces, que son las maravillas, no, pero después pregunté con otras fuentes y también me decían, lo que tenemos miedo es que lo que venga sea peor. O sea, que Se ha dirigido. y aún así, y más que todo peor, porque ya se mencionan nombres de personas que pueden ser las que eventualmente estarían detrás de presiones para lograr colocar piezas de ellos en estas Pero posiciones. usted los entrevistó también en su programa. Yo los tengo regularmente, Y ha sido habitual en el programa, porque los tengo una vez al mes, porque hablamos acerca de diferentes temas, no solo del lavado de activos, hablamos de lo que ellos han denominado el ABC de la educación financiera, como una parte educativa que hacemos en el programa. Y cada vez que llegaban durante este año, era mi pregunta, ¿será que van a venir el próximo mes? O sea, era una pregunta de oficio, terminando el programa. ¿Por qué? Porque desde enero está la presión para que renuncien. Bueno, desde también enero. Y decían lo que hablaron era- así abiertamente. Lo hablamos, de hecho, en una de las ocasiones se salió el rumor que ya había renunciado hace 3 meses. Y es justamente al día siguiente llegó Víctor Mancilla, porque tocaba, era una vez al mes. Y cuando llegó, le hice la pregunta directamente, me dijo, pues yo no he sido notificado de que ya renuncié. Fue su respuesta, o sea... ¿Cuándo había sido nombrado él? ¿En tiempos de es Colón? que él tomó el puesto del señor Barquín, que está ahora en el Banco de Guatemala, y está completando ese periodo que termina en el 2014. Sí. Pues un periodo, por este periodo de tiempo. Él fue nombrado durante la administración anterior, durante el gobierno de Álvaro Colón, para sustituir a Barquín cuando Barquín pasó al Banco de Guatemala. Pero hay algo que a mí me llama la atención de las cifras que se publicaron esta semana a propósito de la superintendencia. La IBE existe desde 2002, entiendo yo. Ha presentado 200 y pico de... Solo este denuncias año son ante el 68. MP. El año pasado fueron 127, Sí, algo correcto. así. 214 creo que lleva desde que existe. O sea... Y existe desde el 2002. ¿Qué ha pasado en años anteriores? Que Mucho del argumento la IBE no ha justamente sido es una que entidad la ley tratable. de lavado de activos y demás es posterior, porque la IBE existía como una unidad de inteligencia financiera y parte de lo que hace es colaborar con otras instituciones similares en el resto del mundo para estar compartiendo información, pero propiamente colocar denuncias por estos delitos particulares en Guatemala no es sino que hasta que se generan esos delitos concretamente que pueden empezar a colocar denuncias de ese tipo. Y ojo, las denuncias son por extorsiones, porque hay lavado de dinero por extorsiones, hay lavado de dinero por evasión fiscal, hay lavado de dinero por corrupción. Pero claro, Enrique, si uno pudiera ver las listas de personas que hacen transacciones sospechosas y eso llegar a manos de una fiscalía que de verdad quisiera hacer una Claro. investigación, yo creo que ahí se podría notar patrones claros. Y los patrones